El tema es bastante interesante y bastante sugestivo, porque se puede analizar desde muchas aristas qué va a significar la captura del Inca Atahualpa, qué va a significar su muerte y posteriormente lo que hemos vivido en los últimos 500 años aproximadamente como país y como nación en proceso constante y permanente de formación. En primer lugar, aquí tenemos que deslindar directamente con, por ejemplo, posiciones como las de Mario Vargas Llosa, quien ya hace unos 33 o 34 años atrás publicó un par de artículos, ¿no? Donde en el diario El Comercio, donde sostenía en sus incas totalitarios, sostenía, ¿no? Que eran un puñado de 165 españoles los que habían logrado vencer a un imperio, a una nación de 14 millones. Y la pregunta que se hacía en esa época Mario Vargas Llosa era cómo 165 españoles habían logrado vencer a tantos millones. Y la respuesta que él daba, que es un sesgo ideológico muy claro, sostenía Vargas Llosa que estos 165 españoles actuaban de manera independiente y eran una empresa libre, mientras que los 14 millones de habitantes del Tahuantinsuyo estaban totalmente dependientes del Estado y el Estado nunca soluciona los problemas de todos. Es un tráfico ideológico el que hacía Mario Vargas Llosa en estos dos artículos de los incas totalitarios para hacernos creer pues que era 1986, que el Estado no tiene ninguna importancia o su desaparición debe ser mucho mejor y que todo debe quedar en manos de las libres empresas o de los individuos. No es así. Los españoles no solamente llegaron 165 españoles y unos cuantos a caballo. Aparte de las tropas españolas propiamente dichas que trajo Francisco Pizarro, también llegaron miles de otros entre indios de Centroamérica y negros esclavos, pero también negros libres que venían por dinero. Y no hay que olvidar también que grupos étnicos del norte del Tahuantinsuyo rápidamente vieron en Pizarro la posibilidad de un aliado para poder, entre comillas, liberarse del poderío inca, del poderío cusqueño. Esto lo ha estudiado y lo ha demostrado ya muy bien el doctor Valdemar Espinosa Soriano, quien en su libro La destrucción del imperio de los incas, ¿no? Lo plantea y a partir de lo que encuentra él en el norte, pero principalmente sus investigaciones en el centro, ¿no? En Huancayo. Pero un hecho concreto es que sí, los españoles llegan, 1533, los españoles suben a la cordillera de los Andes y los españoles llegan a Cajamarca 1533, disculpe. Y en ese proceso eh, logran capturar a Atahualpa, que todavía sigue un fuerte debate si Atahualpa era inca o no era inca, ¿no? Todavía hay muchos quienes proponen que no era inca y que todavía no se había dado el sistema de sucesión y que el sistema de sucesión era diferente al que nos ha narrado, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega, que ha sido la fuente principal para muchos historiadores durante mucho tiempo. Pero más allá de ello, de que si Atahualpa era inca o no era inca, o estaba en disputa con Huáscar, o que Ninankuyuchi era Lauqui, pero falleció junto a su padre, y otras versiones más que se han ido dando a partir de los trabajos de etnohistoriadores e historiadores muy especializados en el tema, hay acontecimientos interesantes, ¿no? En primer lugar, la captura del Inca, ¿no? La captura del Inca o de Atahualpa, por llamarle de alguna manera, o Atabaliba, como le quieren llamar también otro, a partir de algunos documentos que ya el doctor Valdemar Espinosa los dio a conocer en la década de los 80 y que últimamente ha salido como si fuera exclusividad o algo nuevo. Eh, la captura del Inca en realidad no es una captura porque no hay un proceso de guerra, ¿no? O no hay un delito. Lo que tenemos ahí es un secuestro, formalmente hablando, ¿no? Los españoles, dirigidos por Francisco Pizarro,
llegan a Cajamarca y secuestran a un individuo que en ese momento era Atahualpa y que era considerado, según el momento, el Zapa Inca o el Inca gobernante. Este secuestro da a entender la necesidad de los españoles de contar con una presa, de contar con un elemento de intercambio. ¿Por qué? Pese a saber que tenían cierto poderío de fuego y pese a tener cierto apoyo ya de sectores, sobre todo del norte del imperio, los españoles están buscando de alguna manera tener a Atahualpa como una suerte de defensa o de extorsión a cualquier ataque masivo por parte de los habitantes del imperio, ya sea organizados en el ejército o ya sea de manera espontánea. Pero al no suceder esto durante un determinado tiempo, lo que hacen entonces los españoles es a este secuestrado le piden una recompensa, ¿no? Le exigen, es una extorsión prácticamente. Y aquí viene un elemento importante, ¿no? Ellos mismos lo capturan, ellos mismos lo acusan, ellos mismos piden una extorsión y se produce el famoso rescate, que también hay algunos historiadores que han puesto tela de juicio sobre si hubo o no hubo rescate, si es que verdaderamente el oro y la plata se entregó de manera voluntaria para rescatar al Inca, o también fue una forma en que los españoles ocultaron el robo que habían realizado a todas las huacas y todos los centros ceremoniales importantes desde que desembarcaron en el norte del Perú hasta subir a Cajamarca, pueblo por pueblo, región por región, los españoles fueron saqueando todos los templos y fueron acumulando una gran cantidad de riquezas, oro y plata principalmente, pero en objetos, convertida en objetos. Aquí hay un dato importante, no olvidemos que los, para los antiguos peruanos, para los habitantes del Tahuantinsuyo y sus antepasados y sus antecesores, el oro y la plata no tenían un valor económico como lo tenía ya en Occidente o en el mundo europeo asiático. En el mundo andino y sobre todo en los Andes que correspondían al caso peruano en la actualidad, el oro y la plata eran más minerales de ceremonial, de fabricar objetos ceremoniales para dedicar a los dioses. Entonces, esta idea de valor, ¿no?, ceremonial determinaba que en los templos abundaran estos objetos. Entonces, la idea que han planteado algunos de que los españoles fueron saqueando desde que desembarcaron hasta que subieron a Cajamarca, fueron saqueando cientos de centros ceremoniales, acumulando cientos de objetos y que luego no transformaron la noticia en que había sido un rescate, está en función de ocultar el robo, ¿no? De ocultar el atrocinio que estaban realizando y la destrucción que estaban realizando. Ya sea de esa manera como lo han planteado algunos, o ya sea la visión clásica de que hubo una entrega, acá hay un elemento importante. Ya con esa acumulación excesiva de objetos ceremoniales valiosos como contacto entre el individuo y los dioses por parte de los indígenas, pero con un valor netamente económico para los españoles, ya se está empezando a distorsionar el pensamiento andino. El hombre andino está aprendiendo ya desde ese momento a darle un valor económico al oro y la plata y acumularlo ansiosamente para su beneficio. Entonces, desde ese momento empieza la destrucción también del pensamiento andino por parte de España, por parte de Occidente, que ya tenemos 500 años de destrucción de nuestras formas originales de pensamiento. Entonces, ya tenemos un elemento. Y segundo, el elemento extorsionador. Y tercero, si es cierto, si es cierto que el Inca pagó objetos de oro y plata para su libertad, ya vemos soborno, el origen de la corrupción, ¿no? El soborno como parte de a las autoridades para entregarles a cambio de quedar libre y poder no tener que enfrentar una justicia. Vemos que muchas de estas figuras judiciales,
corruptas y que socialmente son, ¿cómo se podría? Socialmente las clases populares peruanas las rechazan, son socialmente rechazadas, se están dando en este momento. O sea, es un proceso que tenemos que investigar también tomando en cuenta cómo se va formando ya una suerte de pensamiento a posteriori que va a ser posible, ¿no?, que el mundo occidental penetre y que el mundo occidental destruya el mundo andino previo a la llegada de los españoles, previo a la invasión. Ahora, eh, esto también ha llevado a algunos mitos, ¿no? No se van a molestar los amigos de Cajamarca o los amigos del norte del Perú, pero hay mitos, ¿no? Cuando uno va a Cajamarca de visita y va al cuarto del rescate, ¿no? Señalan y proponen, ¿no? Que hasta aquí llegó la línea, la espada, y hasta aquí se llenó, y Atahualpa era un gigante que medía más de 1,95 m y cosas por el estilo. O sea, se ha tratado, como diría Basadre, de hacer una historia anecdótica, ¿no?, ante la imposibilidad de poder entender la magnitud de lo que va a ser el asesinato del Inca. El Inca asesinado no va a ser, no va a ser quemado como se le condena, sino va a ser degollado en función de que se bautiza. Otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Se le quita su cosmovisión, ¿no? Y se le impone una religión a partir de un elemento de fuerza y de un elemento, eh, el temor a ser quemado, a desaparecer el cuerpo en la ceniza y no poder ser momificado para su posterior veneración. En el mundo andino, ¿no?, el temor a la desaparición a través del fuego es muy grande y por el contrario, casi todos los miembros de anteriores gobernantes eh, estaban momificados, ¿no? Polo de Ondegardo lo dice, y inclusive se ha buscado algunas fuentes donde se sostiene, ¿no?, que cuando los españoles llegan al Cusco, lo primero que hacen las panacas es salvar las momias de sus antepasados gobernantes, ¿no? Entonces, la idea de la momificación, al menos en la clase dominante, en la nobleza cusqueña, era muy importante y el miedo a morir totalmente calcinado, destruido, a desaparecer, hace que Atahualpa también se bautice. Entonces vemos que muchos de estos elementos de temor, de latrocinio, de extorsión, de corrupción se están dando ya en este momento inicial, auroral, y que va a ser de alguna manera lo normal durante los 300 años de la colonia española, y lo que es peor, ¿no? Yendo hasta el momento actual, va a ser lo normal dentro de los 200 años de la República, ¿no? O sea, los grandes males de la República se originan en la colonia y los grandes males de la colonia se van originando en la conquista, males sociales, males éticos, males morales, de los cuales no hemos logrado salir adelante, no por culpa de las clases populares, sino por culpa de las clases dominantes que siempre han tenido en el Perú solo un lugar de succionar, de enriquecerse y no un lugar de generar un proyecto de una nación y de un país para todos. Muchas gracias.